Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Esta mañana continuamos con nuestra serie Los 12. Hace un tiempo atrás decidí utilizar a los 12 apóstoles como 12 ejemplos clásicos profundos de ciertos patrones que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida. Sí, enseñanzas las cuales por nosotros podemos derivar de las experiencias y de las vidas de ellos. Aún dentro en este día que vamos a estar estudiando la persona de Judas, el que traicionó al Señor, vamos nosotros a notar que el amor de Dios es un amor grande, es un amor sobrenatural. Te quiero decir una cosa, mi amado. Antes de que nosotros le pongamos la mano completamente a Judas Iscariote, yo quiero decirte a ti algo. Todo el mundo a veces enseña que Judas Iscariote se fue al infierno porque entregó a Cristo. Eso no es verdad. Judas nunca fue al infierno, si es que está allí, Dios sabrá. Pero él no fue al infierno porque le ha entregado a Cristo Jesús. Ese no fue el problema que él tuvo. El problema que él tuvo fue que se quitó la vida. El problema que él tuvo fue que no se arrepintió. Él se llenó de remordimiento, se sintió mal por lo que había hecho y fue y se ahorcó. Esto es lo que lo pudo haber mandado a él al infierno. Por lo tanto, amado, ¿sabe por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios es grande. Porque si Judas Iscariote traicionó a Jesús, yo quiero decir que muy probablemente nosotros nos podemos encontrar todos los días en una circunstancia en las cuales vamos a traicionar un principio de la palabra. Vamos a traicionar al Señor cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros decidimos voluntariamente ir en contra de un propósito o de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos convertimos en traidores también. Por lo tanto, tenemos que tomar con mucho cuidado cuando nosotros le cargamos la mano a Judas el Iscariote, porque podemos encontrarnos también viviendo a lo mejor similares circunstancias. Pero en este día yo quiero tomar esta parte número 5 de Judas y yo quiero nosotros destacar un aspecto importante en esta experiencia. Y es que en esta experiencia vamos a ver algo. Nunca abuses de la gracia de Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? Dale ese aplauso grande al Señor. Claro, dáselo. Nunca abuses de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios es grande, es poderosa, pero nosotros fuimos llamados a depender de ella, pero no a manipularla ni a abusar de ella. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros tomamos la decisión de desobedecer al Señor, cuando tomamos la decisión voluntaria de no hacer la perfecta voluntad de Dios, nosotros abusamos de la gracia de Dios, tal y como lo hizo Judas el Iscariote. Ahora, Judas era un traidor. ¿Qué pasó con Judas? Judas tomó el potencial, usó el potencial de la infidelidad que está dentro de nosotros que está al acecho. Amados, cada día al nosotros abrir nuestros ojos hay una lucha en nuestras vidas, las cuales tenemos que estar muy pendientes. Todo lo que el enemigo quiere hacer es que nosotros le fallemos en nuestra fidelidad al Señor. Porque el Señor espera de nosotros que al levantarnos cada mañana nosotros estemos preparados y dispuestos para seguir el camino que nos marca el Señor en obediencia completa y total. Obediencia significa que yo no voy a hacer algo que sea en contra de mi voluntad. Obediencia significa es que yo puse mi propia voluntad a un lado para obedecer qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, para nosotros hacer la perfecta voluntad de Dios. La desobediencia equivale a una desobediencia, equivale a una decisión de que no me voy a someter a la voluntad de Dios. Lo que Dios ha puesto para mi vida, el principio que Dios ha dado a mi vida, he decidido que yo no voy a seguirlo. Amado, Judas traicionó a Jesús. Judas le dio la espalda a un Dios que lo estaba amando tal y como lo hacemos nosotros en aquellos momentos en los cuales nos encontramos en medio de las tentaciones o medios de provocadores del pecado. El espíritu de Judas, amado, yo quiero que usted sepa que nos persigue a todos. Por eso yo tomé este día a la persona de Judas. Por eso voy a invertir los minutos que tengo en estudiar a la persona y la experiencia de Judas. Porque en esa experiencia de Judas podemos nosotros vernos reflejados. Judas se le dio una oportunidad, pero no la aprovechó. Nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar la gracia de Dios y utilizarla. Aleluya, alabanza. Tenemos esa oportunidad. Amados, tal y como Judas, todos nosotros experimentamos un momento
o a lo mejor temporada de debilidad en la que nosotros nos aprovechamos de la gracia de Dios. Hay momentos en nuestra vida de debilidad que en lugar de nosotros considerar lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros, lo más grande que Jesucristo nos dejó a nosotros, no fue una religión. Gracias por 5 personas que entendieron esto. Lo más grande que nos dejó Dios a nosotros no fue una religión. Dios nos dejó un estilo de vida diferente. Dios nos dejó a nosotros unas convicciones. Dios nos dejó a nosotros un evangelio. Dios nos dejó a nosotros una nueva manera de vivir. No una religión. Ya Él había vivido una religión. Por cientos y cientos de años el pueblo de Israel había vivido una religión y de nada valió. Ahora viene Cristo Jesús con una palabra transformadora, con un mensaje transformador, con señales, con milagros y prodigios y con la oportunidad de derramar sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Es algo diferente. Es completamente diferente. Ahora el Señor nos ha dado estas oportunidades, pero ¿qué hacemos nosotros en los momentos que llega el pecado? ¿Qué pasa con nosotros en los momentos que llegan las tentaciones y estas circunstancias? Nos aprovechamos de la gracia de Dios. Dios no me dio a mí la gracia como un instrumento para yo usarlo cuando a mí me dé la gana. Dios me dio la gracia para yo vivir dentro de ella en cada momento y cada circunstancia. Todos de una manera o de otra, amados, abusamos a veces de la gracia de Dios. Por eso es que hoy día tenemos hasta gente que está enseñando lo que se llama ahora la doctrina de la gracia. Que la doctrina de la gracia no es otra cosa que no te preocupes, haz lo que te dé la gana, que ya Dios te ve. No, mijo. Mira, si eso fuera así, ¿para qué entonces que tenemos esta Biblia? ¿Y para qué estamos nosotros aquí en este día, en este domingo? Estamos entonces todos perdiendo el tiempo aquí. Porque no se necesitaría. Pero eso no es así. Eso no es así. ¿Tú sabes por qué? Porque esta gente parece que se le olvidó la Biblia. Se le olvidó la Biblia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque, amados, todos los que a veces nosotros fallamos y nos les paramos escuche bien, pisoteamos la misericordia de Dios. No me escucharon bien. Pisoteamos la misericordia de Dios. Mira, arrastramos el cuerpo de Cristo por todas partes. Toda misericordia. ¿Y sabes qué? Y no tan solo hacemos eso, sino también somos reincidentes. Continuamos una y otra vez y otra vez. Y discúlpenme la expresión, pero discúlpenme y no me disculpen. Porque lo que voy a decir está en la Biblia. Regresamos al vómito. Regresamos al vómito. Mire, Proverbios 26:11 dice: como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que insiste en la necedad. Como vuelve el perro a su vómito. Es que eso es una, ¿verdad que sí? Como que es una, it's gross, como dicen los muchachos, that's gross. Eso no es un ejemplo muy nice, ¿verdad? Tú te imaginas el perro regresando a la mera, ¿cómo usted juzga esa escena? A ver, imagínesela. Ahorita, antes de ir al lunch. Imagínese esa escena, ¿no? El perro volviendo, ¿no? ¿Verdad que eso es? No, que ni quiero. Pero dice, así es el necio que insiste en su necedad. Y ahora hay amén. Así es el necio. Dice, en otras palabras, aunque veamos lo más gross, así pasa, amado, cuando nosotros queremos insistir en ciertas cosas. Amado, deberíamos pensar en la relación con Dios, con todos nosotros. Y queremos mirar la relación de Dios y evaluar esa relación de Dios conmigo y con usted, pero evaluarlo a la luz, a la lente de su gracia, en lugar de nosotros tratar de manipular la gracia. Hay dos cosas que los cristianos nos gusta hacer mucho: venir al altar, doblar rodillas y dice que estamos orando y dice que estamos clamando, pero todo lo que hacemos en el altar es tratar de manipular la voluntad de Dios. En la oración: Padre, te amo tanto.
pero tú sabes, Señor, que esta vecina es mala, es mala, es mala. Te pido, Señor, ten misericordia de ella, pero sácala de aquí. Y nos estamos riendo, pero ¿cuántas oraciones similares a esta se habrán hecho en este altar, en el cual nosotros tratamos de manipular la perfecta voluntad de Dios? Por eso la palabra no se equivoca. Cuando dice que vosotros pedís pero no recibes porque no sabéis pedir. No, escúcheme bien. No sabéis pedir. Porque dice pedimos para lo que nosotros queremos. Pedimos lo que queremos, cosas a nuestra manera. A la manera de nosotros, como queremos hacerlo. Entonces, mi amado, nosotros de la misma forma hacemos con la gracia de Dios. Queremos manipular la gracia de Dios conforme a las circunstancias que yo estoy viviendo. La gracia, mis amados, no es una herramienta que se encuentra a mi disposición cada vez que la necesite. Es mucho más que eso. La gracia es una bendición en la cual Dios nos ama. Aun cuando yo era un pecador, Dios me amó. Aun cuando yo no valía nada, Dios me amó. Pero después que Dios me amó, valgo mucho. Antes era trapo de inmundicia, ya no lo soy. ¿Me entendió bien? Ya no soy trapo de inmundicia, así que no se me pare café. Aquí estoy yo, hermano, un trapo de inmundicia, no sirvo para nada, no valgo nada. Pues siéntate. No, ya no. Ya cuando llegó la gracia de Dios, me lavó, me limpió y me hizo hijo del Dios de la gloria. Esa es la gracia de Dios. Y me amó, aun cuando sencillamente yo era un pecador. Y nos otorgó esa gracia sin nosotros merecerla. Y esa gracia no tan solo es el amor de Dios manifestado, que me hace ser parte de Él mismo. Y Él es parte de mí. La gracia me hace ser parte de Él y Él viene a ser parte de mí. ¿Cuándo en la vida, en el Antiguo Testamento, se pudieron imaginar eso? Nunca, pero se tuvo que rasgar el velo de arriba hacia abajo para que esa gracia llegara. Y ahora Él vive en mí, yo vivo en Él y somos una carne con Él. Mi alma te alaba, oh Padre eterno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Aleluya. Es esa relación. ¿No? Es esa relación. Y esa es la gracia, porque la gracia de Dios también es la manera en la que Dios viene a intervenir en nuestras vidas en los momentos de necesidades. Dios, el Señor por gracia me sana, el Señor por gracia me suple, el Señor por gracia alcanza a mi hijo, el Señor por gracia libra a mi hijo que está en las drogas o que está con problemas mentales. Por la gracia Dios me levanta por arriba de toda circunstancia. ¡Aleluya! Circunstancias y adversidades que a veces vienen en contra de nosotros. Ahora bien, primer punto rapidito que voy a tratar con ustedes es que la gracia es lo que permite que Dios ame aún a sus enemigos. ¿Okay? La gracia es lo que permite que Dios ame aún a sus enemigos. Esta escena de Judas Iscariote, esta historia de Judas Iscariote es interesante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús amó a Judas, aun cuando sabía que Judas lo iba a traicionar. Interesante, pero vamos a ver acá, porque todos le cargamos la mano a alguna, pero ahorita te voy a decir algo a ti. Hay en Juan capítulo 13, versos 1 al 5, vamos a verlo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Aló? ¿Qué dice? Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta, subraya esa parte, que dice ahí, los amó hasta el fin. Es interesante porque cuando Juan está escribiendo esto, Juan incluye a Judas Iscariote. Eso indica que hasta el mismo día que Jesús se fue y regresó al Padre, Él amaba a Judas. No varió. La gracia de Dios es impactante porque nos expone a nosotros a un amor que es perpetuo y continuo. A un amor el cual nosotros podemos tener acceso en cualquier momento o circunstancia de nuestra vida. Dice la palabra, llegó la hora de la cena.
El diablo ya había incitado a Judas Iscariote. Ya, quiere decir que ya lo había trabajado bien. Hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Wow, qué escena más tremenda, ¿no? Jesús está aquí, Jesús es la última cena, ya el Señor lo sabe, ya pronto me voy. Pero déjame antes de irme, antes de pasar por la última semana de mi vida, déjame enseñarle a estos discípulos una lección, pero una lección práctica. Y no tan solo a ellos, se lo voy a enseñar a Gilberto Vélez en el año 2020. 25 estamos ya, ¿verdad? 24. En el año 2024. ¿Ok? Para que se lo aprenda. El Señor se quitó y, mire, amado, realmente eso no tenía nada que ver con la celebración de la Pascua, no era parte de la celebración. Esto fue algo que el Señor mostró para dejarle la última enseñanza más extraordinaria. Y era la enseñanza de la servidumbre, ¿no? Pero no es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Ahora, yo solo quiero que tú entiendas que, como yo te dije hace un ratito, la gracia es un regalo inmerecido. Dios nos ama, desde aún ahí son dos pecadores. Sin embargo, ni tú ni yo no debemos pensar que porque Dios nos ama tanto, Él va a tolerar todas nuestras imprudencias. ¿Aló? O sea, no te creas porque Dios me ama tanto, Él va a tolerar todas las necedades tuyas. Porque mire, yo amo a mis hijos un montón, pero no les paso una. Mis nietos, yo los amo un montón y se las paso todas. Recuerden que Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego. En Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Esto lo repite Deuteronomio 4:24. Eso está en Deuteronomio 4:24. En el Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos lo trae al Nuevo para que no se te olvide. Para que no hagas mal uso de la gracia. Para que no te creas que Dios va a tolerar todas tus chiflazones y nuestras imprudencias. No, yo necesito depender de la gracia. La gracia no tolera las imprudencias. La gracia me hace a mí ponerme en contra de mis propias imprudencias. Arreglar mis imprudencias en mi vida. La gracia me permite a mí tomar control para yo hacer las cosas como Él quiere que yo las haga. Así que, porque el Señor, tu Dios, es fuego consumidor y Dios, ¿qué? Celoso. Ese es el único celo que es bueno. Ese es el único celo que es bueno. Así que en esta escena que vamos a ver nosotros hoy, eso es lo que miramos, es la narrativa de la última cena del Señor. Ahora bien, es importante nosotros señalar que todos los discípulos, no tan solo Judas Iscariotes traicionó, ¿okay? Porque siempre Judas Iscariote es el único que dejamos nosotros. Pero yo quiero decirte a ti que todos los discípulos traicionaron a Jesús. Todos. Pero ¿cómo es para pastor? Eso no está, sí está aquí. Yo no te puedo decir nada que está aquí. Mire, Juan 16:32, ahí Jesús lo predijo. Dijo, miren que viene la hora y ya es la hora en que ustedes serán dispersados, cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Lo que pasa es que aquel fue el que se echó la mordida en la bolsa, ¿no? Una mordidita en la bolsa, ¿no? Pero los demás pasó lo mismo, ¿no? Y Pedro, el Señor, que le voy a cortar la cabeza que se meta contigo. Eso lo miró. Antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. 1, 2 y 3.
cantó el gallo. Para que Pedro se diga, esto no es con tu fuerza. Tú, aún en medio de todo, necesitas depender de mí. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad del Señor era pasar por lo que iba a pasar, no que éste saliera a defenderlo. El Señor no necesita a nadie que lo defienda. Él se defiende solito. Lo que el Señor necesita es gente que lo obedezca. Mi alma te alaba. Eso es todo lo que el Señor necesita. Gente obediente. Pero gente que lo defienda, no. Mire que la hora viene. No estoy solo. Ahora, hay una expresión. Cuando usted ve esa expresión que dice, viene la hora y a mí me dejarán solo. Mire, esa expresión en griego se pronuncia afiemi. Afiemi. Y la expresión afiemi hace de esto que Jesús dijo algo muy fuerte. Porque la palabra afiemi dice que es cuando la persona que se supone que tome cuidado de mí, me abandona. Eso es lo que significa. No es que se van y me dejó ahí solito a ver qué pasa. No, no, no. Es que cuando se supone que ustedes estaban ahí para cuidarme, corrieron como gallinas. Traicionaron aquella fidelidad al Señor. Así que, para que vean, no solamente aquel fueron todos, y nosotros nos metemos en esa también. La muerte y resurrección de Jesucristo es para todos los pecadores y no solo para algunos pecadores nada más. La gracia del Señor es para todos. Aún Judas Iscariote se le ofreció la gracia del Señor. Él tenía oportunidad de arrepentirse y decirle, maestro, perdóname por lo que hice. Y estoy seguro que en este momento estuviera Judas Iscariote sentado con el Señor comiendo allá arriba en los cielos. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Entendió? Eso es así. Ahora bien, la sangre de Jesús fue derramada. Es un sacrificio de expiación por todos los pecadores, no por alguno de ellos nada más. Nosotros tenemos que cada primer domingo, el próximo domingo tenemos la Santa Cena. Y cuando nosotros celebramos ese momento, nosotros recordamos que esto fue un regalo para todos los traidores y abusadores de la gracia, incluyendo nosotros, salvados por la obra de Cristo en lugar de nuestra propia insuficiente obra. O sea, el domingo que viene, cuando estemos tomando la Santa Cena, usted va a recordar, esto es la gracia y el amor de Dios por mí, que soy un traidor. Soy un pecador. O sea, que la experiencia de Judas Iscariotes me tiene que hacer a mí evaluar y apreciar lo que Dios me ha dado a través de su gracia y no venderlo por monedas de plata. La gracia no está a la venta. La gracia no nos permite a nosotros doblarnos. La gracia no nos permite a nosotros negar nuestras convicciones. Mis convicciones bíblicas están por arriba de cualquier ideología política o filosofía. ¿Me entendió? Por arriba de cualquier ideología o política está la palabra del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que pensarlo de esta manera. Punto número 2. La gracia modela el principio de servidumbre. Y este principio de servidumbre, amado, es importante. Es importante porque cuando nosotros los seres humanos queremos expresar la profundidad de la gracia de Dios en nosotros, la manera en la que mejor nosotros podemos definir que soy una persona que vivo en la gracia es mi trato con las demás personas. Eso muestra cuánto vivo yo la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es un elemento que se nos da a nosotros para enclaustrarlo, sino es un elemento que nos hace a nosotros compartir lo que el Señor nos da. La palabra dice, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Amén. Y eso no hace referencia solamente a un testimonio que usted quiera dar o a una administración, no. Eso es en todo lo que Dios ha puesto en ti. Tú has sido llamado a lo mismo. Dice en esta porción, vamos a leer del capítulo 13 del versículo 6 en adelante. Cuando llegó Simón Pedro, dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No. Si Pedro no entendía nada, o sea, el Señor se lo dijo, lo vas a entender, pero como quiera le dijo, no. Qué bárbaro, al Señor le dijo que no. O sea, Pedro es de las pocas personas que le dijo al Señor, no.
Y es hombre, para que no digan que las mujeres son las más que le salen a uno así para atrás, ¿no? Que lo vea. No, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces este se exagera y se va al extremo. Simón Pedro dijo, entonces Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor le contesta y le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces Jesús le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Miren qué pregunta, ¿entienden lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pero pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envía. ¿Entienden esto? Dichosos serán los que lo ponen en práctica. No me refiero a ustedes, no me refiero a todos ustedes. Yo sé quiénes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Con toda esta explicación, qué lindo, dése el aplauso al Señor. Con toda esta explicación, el Señor concluye esta cena con una de las enseñanzas más grandes que podía dar, pero sobre todo, una enseñanza que no tiene una base fundamental dentro de la teología hebrea. Dentro de la teología hebrea no existía este tipo de expresión de servidumbre. No, eso no existía. Dentro de la tradición hebrea era diferente. Pero Jesús dijo, esto no es cuestión de religión. ¿No me entendió? Esto no es cuestión de religión. ¿Me entendió? Esto es cuestión de convicción. Aleluya. Amado Jesús asumió el papel humilde de un siervo lavando los pies sucios de aquellos que deberían haber estado lavando los suyos. ¿Por qué? Porque Él vino a servir. Y esta mentalidad de servicio del Señor es la que nos llama a cada uno de nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Señor. El apóstol Pedro, cuando Jesús le dice, te voy a lavar, aquel salió, ya tú saben, como dice la escritura, salió con sus cosas, dijo, a mí no. Bueno, y entonces el Señor le dice, pues mira, pues si no quieres está bien, no te los lavo, pero no tienes parte conmigo. Y entonces, no, pues mira, báñame. Báñame. Ahora, aquí hay una enseñanza que tú y yo necesitamos mirar. La manera que Jesús le respondió es una manera profética. Y Jesús le dijo, mira, cuando por tradición hebrea, cuando a usted se le invitaba a una fiesta, escuche bien, en aquella época la gente no se bañaba mucho. Eso no soy yo que me invento estas cosas, ¿ok? Era así. No se bañaba mucho, no había el fluir de agua que había hoy. La gente, a lo mejor a veces, los que vivían alrededor, al lado de un río o algo así, sí, iban y se echaban, pero los demás que iban a las ciudades, un pañito se lo pasaban. Pero cuando los invitaban a una fiesta, todo el mundo se bañaba. En otras palabras, el día del sábado se bañaban. Por eso es que ahí sale la cuestión, y porque las fiestas eran siempre sábado en la noche. Después que se entregaba el Shabbat, era que se hacía. Por eso es que ahí viene el asunto, que la gente dice, ¿te bañaste? Es que hoy es sábado, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, no? ¿Por qué se bañó? Porque es sábado, ¿no? Entonces, ese día se bañaban, y cuando llegaban a la casa de la fiesta, entonces al entrar en la casa de la fiesta era una costumbre, parte de la tradición, que afuera habían unos sirvientes, los sirvientes de la casa, y la persona se sentaba, se quitaba las sandalias y le lavaban los pies. ¿Por qué razón? Bueno, porque desde donde se bañaba, desde su casa hasta donde llegaba a la fiesta, era caminando, no había Uber,
¿ok? No había Uber. Y entonces se llenaban de polvo. Y entrar a un hogar con los pies llenos de polvo era una falta de respeto. Porque era entrar la inmundicia de la calle, meterla dentro de la casa. Así que los japoneses y los de Corea del Sur y toda esta gente que cuando usted llega a la casa te dice que se puede quitar los pies, no se sienta nadie mal, porque es el mismo principio, ¿no? No más que los judíos se sentaban y le limpiaban los pies, lavaban los piecitos, le ponían su cinta y podían entrar otra vez allá. Esa persona no necesitaba que se le bañase, porque ya estaban bañados. Necesitaban nada más que se lavasen los pies. Aleluya. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, la sangre del Cordero de Cristo Jesús nos lavó y nos limpió y nos bañó de todo pecado, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Nos limpió de toda inmundicia. La sangre de Cristo nos bañó. Aleluya. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Ya no necesitas bañarte, ya fuiste lavado por la sangre. Todo lo que tú necesitas es que dependas de la gracia, porque la gracia de Dios me limpia los pies. En el momento que necesito entrar al momento de Dios, Señor, ayúdame. La gracia de Dios me limpia los pies. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Jesús le está dando una enseñanza extraordinaria. Una enseñanza extraordinaria. Por eso Jesús fue muy claro. El Señor cambió todas esas imágenes. Las cambió todas, amado. Jesús cambió las imágenes para señalar, amado, que algo interesante, para señalar que Él había hecho una obra que realmente cuando nosotros Dios limpia, baña a la persona en el momento de la conversión, pero mientras vive en este mundo caído, nosotros vamos recogiendo cositas de aquí y de allá. Lo que se necesita no es otro baño, porque la conversión nos dio eso a nosotros, sino la limpieza de los pies, expresada en esa confesión de pecado, para tener una conciencia limpia y mantener una comunión con el Señor. Amado, Judas había estado con Jesús, sirvió como uno de sus discípulos, sin embargo, nunca tuvo una relación profunda con Él. Porque si realmente Él hubiese tenido esa relación, Él se hubiese arrepentido de lo que había hecho y estuviera hoy salvo. Amados, con este punto termino. La bendición genuina proviene de obedecer las enseñanzas de Jesús y no solo escucharlas. Y no solo escucharlas. Judas caminó con Jesús. Judas escuchó a Jesús hablar. Judas, al igual que todos los demás discípulos, escuchó las enseñanzas. Vio lo mismo que vieron los otros discípulos. Vio lo mismo. Caminó todo. Igual que los demás. Judas lo vio. Pero Judas no estableció algo profundo con el Señor. Amados, los demás discípulos vieron a Jesús, escucharon a Jesús, fueron testigos de Jesús. Llega un momento en sus vidas cuando Jesús es apresado, les llena la duda humana, el miedo, el temor, el terror, la incertidumbre. Y los discípulos, como usted y yo, somos seres humanos. Ellos existieron más de 2000 años atrás y nosotros estamos en el 2024. Sin embargo, actuamos y reaccionamos de la misma manera. No hay variación. No hemos cambiado en nada. Lo único que yo tengo, un iPad, y ellos no tenían un iPad. Nosotros tenemos muchas cosas, ellos no tenían, pero somos iguales. Somos iguales. Entonces, de la misma forma tú y yo necesitamos hoy registrar en nosotros que aunque somos seres débiles y expuestos a un sinnúmero de circunstancias y nuestras emociones, yo tengo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es para yo manipularla, es para yo recibirla y vivir por ella. Y cuando me sienta débil,
o confundido, o afligido, o mi vida se sienta que ya no puede más, es cuando tengo que voltearme al Señor y decirle: Padre, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia. Te voy a decir por qué. Porque solo la gracia de Dios, escucha bien, solo la gracia de Dios me hace entender los propósitos de Dios, por arriba del cuestionamiento de mi lógica. Yo necesito la gracia, porque mi carne nunca va a entender las cosas que Dios ponga. Pero la gracia no cuestiona, la gracia se somete. Y es lo que tú y yo necesitamos. Rechacemos la personalidad de Judas Iscariote. Rechacemos el espíritu de Judas Iscariote en nosotros y vivamos y dependamos de la gracia. Todos los demás discípulos salieron corriendo y huyeron, pero luego entendieron y se voltearon al Señor. Y cuando el Señor se les aparece, ellos estaban felices caminando, y la prueba de su convicción fue que cuando Jesús se fue, ellos se quedaron, predicaron el Evangelio y murieron por el Evangelio. Murieron por el Evangelio. Eso es lo que hace la gracia. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.